Daniel poseía un don que a menudo sentía como una carga. Podía percibir la realidad espiritual superpuesta al mundo físico. Veía las sombras reptantes que se adherían a los edificios y las luces doradas que rodeaban a quienes caminaban en fe. Durante años, su vida fue una fortaleza. Cada mañana, sus rodillas tocaban el suelo antes que sus pies. Cada noche, su voz elevaba salmos, y la respuesta era visible para él. Un muro de fuego etéreo rodeaba su casa. En las esquinas de su habitación, centinelas altos y resplandecientes, ángeles de rangos inferiores, montaban guardia. Pero la vida moderna, con su ruido incesante y sus exigencias laborales, comenzó a erosionar su disciplina. «Estoy muy cansado hoy, Dios lo sabe», se dijo una noche cayendo en la cama sin pronunciar palabra. La primera noche sin oración, el muro de fuego parpadeó, perdiendo intensidad. Al tercer día de silencio espiritual, los centinelas de las esquinas desaparecieron. No se fueron por abandono, sino por falta de combustible legal. La oración de Daniel era la autorización que les permitía operar en su territorio. Daniel, cegado por el estrés mundano, no notó que las sombras en la calle se alargaban hacia su ventana. Una entidad oscura, un príncipe de la potestad del aire llamado el Susurrador, había estado esperando una brecha. Al ver que el escudo de protección se desvanecía, sonrió con una mueca de humo negro. Sin la cobertura de la intercesión, Daniel era como un soldado que entra al campo de batalla desnudo y sin radio. La atmósfera en su casa se volvió pesada, el aire frío y denso. Daniel sentía una ansiedad inexplicable, un peso en el pecho, pero lo atribuyó al cansancio, ignorando que la verdadera guerra estaba a punto de comenzar, y él había bajado el puente levadizo. La semana culminó en una parálisis aterradora. Daniel despertó a medianoche incapaz de moverse. Sobre su pecho, una sombra densa y asfixiante oprimía sus pulmones. El susurrador había entrado. Susurros de desesperanza, acusación y miedo inundaban la mente de Daniel. «Estás solo. Dios te ha olvidado. No eres nadie». Con su visión espiritual activada por el terror, Daniel miró hacia el rincón de la habitación. Lo que vio le rompió el corazón más que el miedo mismo. Allí estaba, majestuoso y terrible, un ser de luz inmensa, con armadura de oro bruñido y 6 alas plegadas, un capitán de las huestes del arcángel Miguel. El ángel estaba allí, presente, pero inmóvil. Su mano descansaba sobre la empuñadura de una espada que despedía relámpagos contenidos, pero no la desenvainaba. Daniel gritó internamente, pidiendo ayuda, pero su mente estaba llena de pánico, no de oración. El ángel lo miraba con una tristeza profunda y solemne. La ley espiritual era inmutable. Dios ha dado autoridad a los hombres sobre la tierra. Si el hombre no invita al cielo a intervenir, el cielo respeta el libre albedrío, incluso si eso significa dejar al hombre a merced de su silencio. El ángel era un guerrero formidable, capaz de destruir al demonio con un solo aliento, pero sin la licencia de la oración de Daniel, estaba atado. El susurrador lo sabía y se burlaba, apretando más el cuello de Daniel. La protección estaba disponible, la fuerza aérea del cielo estaba en posición, pero el controlador en tierra, Daniel, había cortado la comunicación. Daniel entendió entonces, con un horror helado, que su falta de oración no era solo una falta de piedad, sino una negligencia suicida. Estaba siendo devorado frente a su protector, y la culpa era únicamente de su propio silencio. El aire se agotaba. La oscuridad comenzaba a nublar la vista de Daniel. El susurrador clavaba garras de hielo en su alma, intentando apagar la última chispa de fe. «Ríndete», siseaba la sombra. Pero en ese abismo, Daniel recordó una verdad antigua. La autoridad no reside en su fuerza, sino en aquel que lo envió. Dejó de luchar con sus músculos paralizados y centró toda su voluntad en su espíritu. No intentó dialogar con el demonio, intentó conectar con el Padre. En su mente una sola palabra comenzó a formarse, pequeña como una semilla de mostaza, pero más pesada que el universo entero. Jesús. Fue un esfuerzo titánico. Al principio fue solo un pensamiento, luego un gemido inaudible. Finalmente su lengua se soltó, y con un hilo de voz ronca susurró: «Padre, en el nombre de Jesús, cúbreme». Fue como encender un fósforo en un cuarto lleno de gas. En el reino espiritual, el susurro de Daniel resonó como un trueno.
La oración no es solo una petición, es un decreto de autorización legal. En el instante en que la voluntad de Daniel se alineó con el cielo, las ataduras invisibles que restringían al ángel en la esquina se rompieron. El ser de luz levantó la cabeza. Sus ojos brillaron como supernovas. Ya no era un observador pasivo, ahora era un ejecutor de la justicia divina habilitado. El arcángel Miguel, que coordina las defensas desde las alturas, recibió la señal. La atmósfera de la habitación cambió instantáneamente. El frío de la muerte fue reemplazado por el calor abrasador de la santidad. El susurrador chilló, sabiendo que su tiempo de impunidad había terminado. La oración había restaurado el pacto. La brecha estaba cerrada. La guerra había vuelto a ser de Dios. El ángel guardián desenvainó su espada y la habitación se iluminó con una luz blanca y pura que no proyectaba sombras. Pero no estaba solo. El techo de la habitación pareció disolverse, revelando el cielo estrellado, y descendiendo como un relámpago llegó el principado, el mismo Miguel. Su presencia era tan poderosa que el demonio salió despedido del pecho de Daniel, intentando huir a través de la pared. Miguel no gritó, su autoridad era absoluta. Con un movimiento fluido interceptó a la sombra. La espada del arcángel no solo cortaba, quemaba la esencia misma de la oscuridad. «El Señor te reprenda», resonó la voz de Miguel, y la entidad oscura se desintegró en cenizas etéreas, expulsada a los lugares áridos. Daniel cayó de rodillas, tosiendo, recuperando el aliento mientras las lágrimas corrían por su rostro. La habitación estaba llena de ángeles ahora, reparando el muro de fuego, fortaleciendo los dinteles de las puertas con unción fresca. Miguel se acercó a Daniel. No había juicio en su mirada, solo una instrucción urgente. Sin palabras, el mensaje fue impartido directamente al espíritu de Daniel. Nuestras espadas son fuertes, pero tu voz es la que las afila. Nosotros peleamos, pero tú nos das el terreno para pararnos. No calles nunca más, porque tu oración es la estrategia de guerra. A la mañana siguiente, Daniel despertó. El sol entraba por la ventana. Todo parecía normal para el ojo humano, pero él sabía la verdad. Se levantó, ignoró el teléfono, ignoró el café y se postró en el suelo. Comenzó a orar. Y mientras lo hacía, vio cómo los guerreros de luz se posicionaban nuevamente, firmes, atentos, listos para la batalla, esperando solo una cosa: que él siguiera hablando con el rey. Nunca más volvió a dejar su puesto de guardia desatendido.